Hola, buenas noches. Voy a pasar ahora a la parte que estaba pendiente de la clase que veremos este jueves en cuanto a los disturbios, ¿cierto? Y a los impactos del fuego, que está asociado a la invasión de especies exóticas. Voy a ocupar los próximos minutos en abordar este tema, que es un tema bien relevante para la ecología de comunidades y que está también muy relacionado con lo que es regla de ensamble, ¿ya? De hecho, uno de los papers que les envié para su trabajo justamente hablan del rol de las especies invasoras en cambiar la estructura y funcionamiento de las comunidades, ¿ya? Y por ende las reglas de ensamble que pueden existir. Entonces quiero partir un poco introduciendo el tema de especies invasoras, ¿ya? Hay algunos cartoons e imágenes graciosas que nos muestran, ¿cierto?, que tanto plantas como animales tienen características invasoras cuando afectan un ecosistema natural, una comunidad, cambian, ¿cierto?, el funcionamiento, la estructura y por ende tienen un efecto negativo, ¿ya?, en estas comunidades donde llegan a invadir. Y hoy día, como lo vimos también en una de las láminas en el video anterior, las invasiones biológicas son consideradas un componente del cambio global, ¿ya? Y más concretamente, ¿cierto?, un problema ambiental, ¿ya? Pensemos en el caso de las malezas, pensemos en el caso de las plagas, ¿cierto?, que afectan cultivos, pensemos en las especies invasoras que afectan al bosque nativo o a especies con problemas de conservación. Por lo tanto, hay una problemática ambiental bien latente a causa de la invasión de especies exóticas, ¿ya? Y son parte de un cambio global porque cuando empiezan estas interacciones y sinergias, ¿cierto?, que se dan entre distintos disturbios, pueden generar o amplificar los efectos negativos aún más sobre las comunidades nativas. Bien, esto es un poco lo que yo les mencionaba, ¿ya? Vimos que tanto Sala el año 2000 como el reporte del IPBES en el año 2019, ¿cierto?, estaban de acuerdo en que el cambio de uso del suelo, la deforestación, por ejemplo, ¿ya?, el cambio climático, eran drivers importantes en la pérdida de la biodiversidad a escala global, ¿ya? Y un componente importante de este cambio global, ¿cierto?, que afecta a la biodiversidad es el intercambio biótico que está dado por las especies invasoras. Cómo estas especies, ¿cierto?, son movidas de un lugar a otro, y cuando son movidas y se establecen en un nuevo hábitat, ¿cierto?, distinto a su hábitat original, tienen impactos que son negativos para la especie nativa, bien digo. Y son también considerados un factor determinante en la pérdida de biodiversidad. Un poco veamos cómo son cómo se definen, ¿cierto?, y cómo se establecen estos mecanismos de invasión. Y son estos fenómenos en que una especie, que ya le dije, ¿cierto?, puede ser animal o vegetal. En mi caso particular yo trabajo más con especies de plantas invasoras, ¿ya?, pero también son animales, ¿ya? El caso del jabalí, ¿cierto?, el bisón, la chaqueta amarilla, etc. Esta especie entonces expande su rango de distribución ocupando regiones en que previamente no se encontraba, donde sus descendientes, ¿cierto?, proliferan y se dispersan rápidamente. Esta expansión puede ocurrir de manera progresiva mediante dispersión a corta distancia o como translocación areal, que es una dispersión de larga distancia, ¿ya? En ambos casos, ¿cierto?, los organismos, estas especies invasoras, traspasan una serie de barreras que son muy diversas, incluyendo geográficas, ambientales, reproductivas, de dispersión, etc. Y como nos muestra el dibujo acá, ¿cierto?, este es un esquema nada más para simplificarlo. Tenemos un rango nativo que puede estar en, no sé, por otro continente, en Europa, en África, en Asia, ¿cierto? Y de allí las especies son transportadas, ¿ya? Entonces ese es el primer paso, ¿ya? El primer cambio que debe ocurrir en esta dinámica, en donde la especie tiene que ser transportada a un nuevo lugar, ¿ya?, donde se establece, y una vez que se establece, desde allí comienza, ¿cierto?, a aumentar su densidad, su tamaño, ¿cierto?, y se empieza a propagar, ya sea a corta distancia o larga distancia, en el caso de las coníferas, por ejemplo, que se dispersan a través del viento.
Bueno, es importante reconocer que no todas las especies que son introducidas a un nuevo rango se convierten en invasoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una serie de barreras y esas barreras son progresivas. Por lo tanto, si una especie, ¿cierto?, primero rompe la barrera geográfica, ¿cierto?, y se traslada de un rango original en otro continente a uno nuevo, y puede sobrevivir, uno hablaría de una especie que es introducida, una especie exótica, o que es casual. Pero si esa especie comienza a traspasar barreras ya de tipo ambientales, de tipo reproductivas, ya de dispersión, hábitat, ¿cierto?, ya la especie va tomando otro rango, y a medida que es capaz de aumentar, ¿cierto?, su distribución y pasar todas estas barreras, se convierte en invasora. Y aquí está un poquito relacionado, ¿cierto?, los conceptos cuando hablamos de una especie invasora, ¿cierto?, y los mecanismos y procesos que ocurren para que esa especie se transforme en invasora, ¿ya? Aproximadamente un 10% al menos de la flora, ¿cierto?, que es introducida en Chile, tiene características invasoras, ¿ya? No todas las especies introducidas per se tienen características invasoras, ¿ya? Por ende, no todas tienen impactos negativos en las comunidades nativas. ¿Cómo es el proceso de invasión? Como les dije yo, primero es el transporte. Una especie debe ser llevada de un punto a otro donde hay una barrera, ¿cierto?, que puede ser geográfica, y esta especie, ¿cierto?, una vez que llega a este lugar, es una especie introducida. Luego está el asentamiento, donde la especie se encuentra en condiciones favorables para sobrevivir y reproducirse, y podría autosustentar sus poblaciones, ¿ya? En esta etapa la especie ya se ha naturalizado o también asilvestrado. Y finalmente está la propagación, ¿ya?, en donde una vez que está asentada, rápidamente, ¿cierto?, las especies comienzan a propagarse muy por encima de las tasas que tienen las especies nativas, ¿ya? Y por ende puede conllevar estas alteraciones en el ecosistema invadido. Visto de otra forma, ahí tenemos esquemáticamente, ¿cierto?, cuáles son las etapas en que, ¿cierto?, se dan las invasiones biológicas. Y aquí quiero hacer énfasis en este último recuadro que está destacado en rojo, en donde está el impacto. Porque el impacto es un poco subjetivo, ¿ya?, y no lo vemos hasta que realmente es evidente, ¿ya? Y ahí la comunidad científica, particularmente los ecólogos que trabajan, ¿cierto?, estudiando las invasiones, es donde ellos pueden cuantificar cuál es ese impacto, por ejemplo, en una comunidad nativa, por pérdida de biodiversidad, ¿cierto?, por desplazamiento de las especies nativas, ¿cierto?, y por la proliferación descontrolada de una o dos especies en particular. Entonces el impacto depende prácticamente exclusivamente de que podamos pesquisarlo, ¿cierto?, y evidenciarlo a través de la observación. Un poco, ¿cuáles son los impactos económicos de las especies invasoras? Que tiene que ver con control, ¿cierto?, con contratación de gente, de insumos para poder controlar o erradicar ciertas especies, ¿cierto? Ahí están los números, ¿cierto? Estos están en dólares, en millones de pesos, y es un montón de plata. Por lo tanto, más allá de haber un impacto ambiental, ¿cierto?, en la conservación de los recursos naturales o de la biodiversidad, también hay un daño, ¿cierto?, económico importante, ¿ya? ¿Cuáles son las especies que sean más conspicuas, que son conocidas en Chile como invasoras? Bueno, tenemos ahí los aromos, probablemente ustedes los conocen, que están ahí en la fotografía, ¿ya? Ahora un par de meses más van a empezar a florecer de forma amarilla, muy muy profusa. Todo lo que son los retamillas, las retamas, ¿cierto?, los citisus, el espinillo, también conocido como pica pica, y varias especies de pino, entre ellos el pino con torta, que es probablemente uno de los más invasores en Chile. Ahí tenemos otro ejemplo, aquí está aromo, la acacia de albata, el aromo país, creo que le llaman, aromo chileno, ¿ya? Curiosamente, una especie exótica muy invasora proveniente de Australia y Tasmania. Aquí está el Telinemos pesulana, que es el retamillo, lluvia creo que también le llaman, también tiene esta floración amarilla. Y acá tenemos pino con torta, esta fotografía del sector de
Malalcahuello, camino hacia el centro de esquí Corralco, donde hay una invasión muy fuerte de pino con torta en bosque de araucaria. Bueno, ¿cuáles son las características que le hacen a una especie que sea invasora? Rápido crecimiento, son sucesores tempranos, ruderales, es decir, cuando hay perturbaciones rápidamente se pueden instalar, ¿cierto? Y de ahí comenzar a propagarse. Tienen una alta producción de semillas y se reproducen fácilmente. Generan o necesitan ambientes con mucha luz, por lo tanto, cuando se produce un claro, por ejemplo, en un bosque, o hay un raleo, o hay otra alteración que afecte, ¿cierto?, la condición lumínica, rápidamente estas especies pueden instalarse ahí, ¿ya? Y otra cosa es que soportan estrés como la sequía en forma bien prolongada, ¿ya? Así que esas son las más principales. En el caso de la acacia albata, ¿cuáles son los mecanismos de invasión que esta especie usa? Principalmente está dada en la modificación del hábitat, ¿ya? A través del enriquecimiento del suelo, ¿cierto? Tiene una mayor habilidad competitiva. A través de sus propiedades lelopáticas pueden modificar la hojarasca. Atenúan la radiación solar una vez que forma, ¿cierto?, doseles que son muy densos. Prácticamente no ingresa mucha luz hacia abajo, por lo tanto, muy pocas especies o prácticamente ninguna puede crecer bajo estos rodales. Y reduce la disponibilidad de agua en el suelo. Está muy asociada a perturbaciones, como les mencioné yo, a caminos, ¿ya?, que actúan como vectores, y también a cursos de agua. Hay una fotografía en la octava región, si alguno de por ahí lo conoce, es muy típico encontrar que la carretera está prácticamente completa cubierta por esta planta. Esta es una imagen bien elocuente, muestra cómo los cursos de agua, ¿cierto?, donde está asociada la acacia albata, con estos píxeles amarillos que se ve cuando está floreciendo, funcionan como verdaderos corredores, ¿ya?, y vectores para que la invasión avance. Ahora, ¿por qué sucede esto? La acacia albata produce una semilla, que es una vaina semileñosa, ¿ya?, que es muy liviana, y cuando crece junto a cursos de agua, ¿cierto?, esta vaina cae, ¿cierto?, se deposita y flota. Y como flota, ¿cierto?, con gran facilidad, puede ser transportada por grandes distancias por la misma corriente que tienen los ríos. Y esta foto, esta investigación en realidad, que fue del año 2007 en la zona de Concepción, nos muestra un poco eso. Cómo, ¿cierto?, hay una alta asociación espacial entre acacia albata, que está aquí con píxeles rojos, y los ríos o cursos de agua en esta zona de estudio, en donde se ve claramente esta asociación positiva producto del transporte, ¿cierto?, de las semillas por parte del lecho del río. Ahora, esto tiene un impacto que no es tan evidente, pero ocurre que una vez que el río baja, ¿cierto?, queda el lecho descubierto, y ustedes saben, en Chile está la extracción de áridos, ¿ya?, y muchos caminos interiores, rurales, ¿cierto?, se mejoran o ¿cierto?, ripian usando ripio de río. Y nadie se preocupa de ver si es que el ripio está libre de contaminantes o de semillas, y claramente, ¿cierto?, si sacan semillas, ripios de zonas invadidas con aromo, estamos llevando semillas, ¿cierto?, a áreas donde antes el aromo no estaba. Y esto, hoy día tenemos aromo creciendo prácticamente desde la tercera región hasta Chiloé, y más al sur, y hasta los 2000 y tantos metros de altura. ¿Por qué? Porque se está utilizando ripio, ¿cierto?, de zonas contaminadas, invadidas por aromo, y las semillas están llegando a lugares que era imposible que llegaran. Y eso todo por vector humano. ¿Cuáles son los impactos que nosotros hemos estudiado y que son bien característicos? Primero es la reducción en la riqueza, ¿ya?, en la riqueza de especies y por ende en la diversidad de plantas de una comunidad. Aquí tenemos, ¿cierto?, un gráfico que nos muestra la riqueza total de especies en áreas invadidas por aromo, ¿ya?, en una zona de transición que está más o menos aquí, y dentro de un bosque nativo que es la zona que está acá, ¿ya? Este es el rodal de aromo, esta es la zona intermedia de borde, y acá está el bosque nativo. Fíjense que tenemos diferencias significativas, evidentes, ¿cierto?, estadísticamente significativas, entre la riqueza de especies en estas tres condiciones
con una menor cantidad de especies, en este caso vegetales, ¿cierto?, de plantas, en áreas invadidas. Ups, me fui para adelante. Sí. Ahí está. Por lo tanto, el impacto directo, ¿ya?, de esta especie es una reducción de la diversidad, de la riqueza de especies de plantas donde empieza a invadir. Esto no voy a hacer mucho hincapié en esto, voy a dejarlo ahí. Es un poquito más complejo, pero quiero ahora usar otra especie que hemos estudiado también con otros colegas, que es la retamilla, el Thymium spesulana, y cómo se asocia o cómo, ¿cierto?, depende y se produce este feedback positivo entre la invasión y la propagación del fuego en incendios forestales. ¿Por qué lo planteo así? Porque fíjense que este estudio, que lo hizo Rafael García de la Universidad de Concepción, muestra cómo ocurre, ¿cierto?, o cómo responde la germinación de la semilla de esta especie, ¿cierto?, cuando son expuestas al fuego o a alta temperatura, simulando un incendio forestal. ¿Ya? Entonces fíjense que cuando las semillas de este arbusto, que es exótico invasor, son expuestas a alta temperatura, simulando cierto fuego producto de incendio forestal, tenemos una germinación significativamente mayor que aquellas semillas que no son expuestas al fuego. Esta planta produce un banco de semillas muy persistente, con una cantidad bien alta de semillas que se van acumulando en el suelo, ¿ya? Y las semillas están allí, latentes, simplemente esperando a que ocurra un disturbio que pueda, ¿cierto?, generar las condiciones óptimas para que ellas germinen. Y el incendio forestal lo es. Fíjense en el tiempo. Esta es la tasa de germinación en porcentaje y esto es el tiempo. Entonces, no solamente germinan más, sino que además germinan más tempranamente. Entonces el fuego estimula una germinación temprana y también mucho más abundante que cuando no hay incendio forestal. Y esto pone a las especies nativas en una desventaja bien grande, ¿ya? Porque si la retamilla puede germinar primero, va a ocupar los nichos primero, va a ocupar los recursos primero, y cuando las especies nativas quieran germinar o empiecen a germinar, van a haber menos nichos disponibles, ¿cierto?, menos espacio disponible y menos recursos disponibles. Por lo tanto, la ventaja va a ser mucho mayor para la especie invasora, y la especie nativa probablemente no va a prosperar y localmente puede que se extinga de esa comunidad, como pasa. Entonces, está este concepto de feedback con fuego, ¿ya? Lo vimos en la clase anterior. El fuego no solamente, ¿cierto?, genera impactos directos en la vegetación al consumir gran parte de la masa aérea, ¿cierto? No solamente produce impactos en el suelo, sino que también se producen estas sinergias que se dan con las especies exóticas y las invasoras particularmente. Sabemos que la ignición es de causa humana, ¿ya? Y cuando ocurre un incendio forestal, ¿cierto?, hay plantas que tampoco adaptadas al fuego. Usualmente las plantas nativas de los bosques templados no tienen adaptaciones al fuego que las hagan responder positivamente, ¿ya? Por lo tanto, hay un efecto negativo directo del fuego en las especies nativas, ¿ya? ¿Qué pasa con el banco de semillas? El banco de semillas de las especies invasoras, como les comenté, tienen estas adaptaciones y estos gatillantes en que el fuego estimula una mayor, ¿cierto?, germinación, ¿ya? Y cuando eso ocurre, ¿cierto?, se produce un pic o un estímulo positivo a la invasión de Thymium spesulana. Y cuando esto ocurre, ¿cierto?, pensemos en extensiones más o menos grandes, ¿cierto?, que son completamente cubiertas por especies invasoras, ¿cierto?, se genera un continuo, ¿ya?, un continuo de combustible, ¿ya? Por lo tanto, tenemos mayor carga de combustible, ¿ya? No hay ningún tipo de cortafuego natural, ¿ya? La vegetación nativa, por ejemplo, cuando ocurren estos mosaicos, produce cortafuegos naturales. La vegetación nativa tiende a contener más humedad, ¿cierto?, a ser muy heterogénea, por lo tanto el fuego se le dificulta un poco más el poder avanzar. Cuando eso no ocurre, tenemos, ¿cierto?, un área homogénea cubierta por una o dos especies que dominan el paisaje, tenemos una carga de combustible muy alta, ¿ya?, y continua, sin barreras naturales, ¿ya?, sin posibilidad de que haya un cortafuego, ¿ya? Y si es de tipo fino, ¿ya?, como son las plantas herbáceas, ¿cierto?, y algunos arbustos, eso
tenemos que es un sistema que tiene mayor características inflamables. Y si tiene características de mayor inflamabilidad, ¿ya? Es muy probable que eso estimule, ¿cierto? Y atraiga nuevos incendios más frecuentes, más sucesivos en el futuro. Entonces se produce un loop positivo, ¿ya? Más fuego, ¿cierto? Va a ir excluyendo las especies nativas y va a ir promoviendo el establecimiento de más especies exóticas invasoras con adaptaciones al fuego. Y si eso ocurre, se genera más combustible, más continuo, más extenso, con mayor inflamabilidad, y cuando haya nuevamente un evento de ignición a causa de un accidente humano, ¿cierto? Vamos a tener un incendio probablemente más grande, de mayor magnitud, de mayor severidad y con efectos mayores en la vegetación nativa o en los ecosistemas. Es un poco la forma de operar estos feedbacks de fuego. Bien, eso no solamente aplica a especies herbáceas o a especies, ¿cierto?, que producen combustible fino, sino que también hay varias especies de árboles que han sido descritas que responden bastante bien a este feedback de fuego. Y una de ellas son las coníferas, los pinos en particular, ¿ya? Las características están ahí muy parecidas a lo que le mencioné anteriormente: producción temprana de semillas pequeñas y aladas que se pueden mover y dispersar con mucha distancia, altas tasas de crecimiento de las plántulas y una amplia tolerancia climática, tolerancia a las heladas y la sequía. Y esto que está acá abajo, que dice libre de enemigos, es una hipótesis bien conocida en ecología de invasiones, en que las especies, ¿cierto?, una vez que son movidas, trasladadas de su hábitat original a un hábitat nuevo, no cuentan, ¿cierto?, con los enemigos naturales que sí tenían en su área original, ¿ya? Ya no tienen, por ejemplo, no sé, pensemos en algún tipo de plaga, insecto defoliador o taladrador, o algún tipo de enfermedad que afectara a las poblaciones en su hábitat natural. Acá se liberan de eso, por lo tanto tienen prácticamente cero control natural. Y eso obviamente les beneficia en sus fitness y en sus características invasoras, ¿ya? ¿Cómo invaden los pinos? Invaden de esta forma. Pensemos, por ejemplo, en un ambiente que sea tipo estepárico, como un coronal, una estepa, ¿cierto?, seca, en donde tenemos plantas bajas y si hay plantaciones, esto ocurre muy típico en la zona de Coyhaique, donde también hay plantaciones de pino con torta, ¿ya? Las plantaciones obviamente son fuentes de propágulos, y cuando esos propágulos y esos pinos empiezan a crecer, producen conos, maduran, liberan semillas. Rápidamente esas semillas pueden establecerse, ¿cierto?, en estas áreas abiertas. Hay luz, hay recursos, ¿cierto? No hay otros árboles, por lo tanto el hábitat es completamente propicio para que las coníferas se puedan reproducir, establecer e invadir grandes extensiones como hoy día está ocurriendo. En el caso de los bosques ocurre algo similar, bosques semiabiertos, donde hay condiciones de luz, y esto pasa en la zona de Malalcahuello, en el bosque Araucaria. Lo mismo, hay plantaciones aledañas, ¿cierto?, que fueron establecidas experimentalmente allí. Nadie se percató que los pinos iban un día a reproducirse, y hoy día tenemos, ¿cierto?, araucarias creciendo, ¿cierto?, junto a pinos, y donde es muy difícil controlarlo, ¿ya?, por los temas que hablamos anteriormente, ¿ya? Un poco ese es el modelo de invasión y dispersión que tienen las coníferas, ¿cierto?, que es este Stepping Stone Model, en donde van como saltando, ¿cierto?, por núcleos o por nodos a medida que se van estableciendo en el paisaje, ¿ya?, con esta dispersión de corta y larga distancia. Fíjense que hay una fotografía esto es en Nueva Zelanda, desde el año 54 al año 2004, donde se introdujeron algunos individuos de pino, ¿ya? Aquí en esta zona, ya después de 20 años teníamos un área un poquito mayor ocupada por pino, ¿ya? El año 88 claramente teníamos un proceso de invasión ya bastante avanzado, y el año 2004 teníamos una zona completamente invadida por pino en donde previamente no existía. Entonces, así de rápido ocurren las invasiones si uno no pone atención, no las detecta, ¿cierto?, y si no las controla. Esto es en Malalcahuello, lo que yo les mostraba, ¿ya? Aquí tenemos bosque coihueco de Araucaria,
y aquí tenemos araucaria ya en la zona más abierta, y aquí tenemos pino. Fíjense cómo aquí está la plantación original, fíjense que la plantación se nota muy clarita, y cómo esta ha sido fuente de propágulos para que estos pinos comiencen rápidamente a invadir, ¿cierto?, hacia la zona con araucaria, ¿ya? Y hoy día es un problema ambiental bastante importante. Esto es en Villa Pehuen, ya que está cruzando la cordillera al otro lado de Milipeuco, ya, donde paradójicamente, ¿cierto?, había un bosque de araucaria, con algunas araucarias probablemente en pie, y hoy día está también bastante invadido por este pino contorta, ¿ya? ¿Cuáles son los impactos de las pináceas? Un poco lo mismo, ¿eh? Tenemos que, a medida que, ¿cierto?, uno se empieza a alejar de las plantaciones, la riqueza de especies nativas comienza a aumentar, ¿cierto? La abundancia de las especies nativas también aumenta a medida que yo me alejo, ¿cierto?, desde la fuente de propágulo, o sea, donde hay mayor invasión, hay menos riqueza, hay menos abundancia y por ende hay menor diversidad de especies. Y los impactos, un poco los mismos, ya lo hemos conversado, básicamente tienen que ver con una reducción importante en la riqueza, en la abundancia y en la diversidad de especies nativas, ¿ya? Pensemos entonces, por ejemplo, en los pinos que están invadiendo bosques abiertos de araucaria o la estepa, ¿cierto? En la zona patagónica tienen esta forma de vida novedosa. ¿Qué quiere decir? Que esta zona que no hay árboles, que está desprovista de árboles, ¿cierto? Los pinos, al tener esta forma de vida que es bastante más avanzada, ¿cierto?, les confiere una ventaja fisiológica mucho mayor y pueden establecerse ahí sin problema y producir impactos por mucho tiempo si es que no son controlados, ¿ya? Quiero un poco ya ir cerrando la discusión respecto de cómo poder controlar, o sea, una vez que detectamos un problema, hemos evidenciado, ¿cierto?, el impacto, tenemos datos que nos muestran que efectivamente la invasión de las especies, ¿cierto?, está produciendo un problema ambiental con la conservación de especies nativas, y cómo podemos, ¿cierto?, desde la ciencia de la restauración ecológica poder ayudar a que se controle, ¿ya? Ahí hay un poco un dibujo de sabes lo que no quieres, pero la pregunta es, ¿sabemos lo que queremos? O sea, estamos claros que no queremos las especies invasoras en el sistema, pero ¿sabemos lo que queremos llegar a tener? Y la pregunta es válida porque controlar especies invasoras en un estado avanzado, cuando ya la invasión es completamente evidente, ¿cierto?, y los impactos son bien notorios, es muy complejo. Es muy complejo por el éxito del trabajo de erradicación, que es muy bajo, ¿ya? Y es complejo porque es muy caro, ¿ya? Requiere de maquinaria pesada, requiere de muchas horas de trabajo, requiere de un input de energía tremendo, ¿ya? Y esas tres cosas son escasas, ¿ya? Cuando la prioridad, ¿cierto?, no es la conservación de nuestros ecosistemas, probablemente eso es muy caro y no van a estar ni las voluntades ni los recursos para poder gastarse una millonada, ¿cierto?, en remover y controlar plantas invasoras, ¿ya? Y eso lo hemos visto, y en general lo que uno trata de hacer es mantener como a raya, entre comillas, y que las especies no se expandan tanto. Pero es muy caro y es muy complejo. El éxito es bajo además, ¿ya? Aquí se muestra, por ejemplo, una experiencia positiva, ¿cierto?, de remoción, ¿cierto?, de esta infestación, dice aquí, de especies herbáceas de un pasto, donde fueron removidas manualmente y después plantadas, ¿cierto?, especies nativas de estos ecosistemas de dunas, y después, ¿cierto?, teníamos un ecosistema mucho más restaurado. Pero el trabajo, ¿cierto?, primero de remover todas las especies, la cobertura de las especies exóticas, y luego plantar, ¿cierto?, especies nativas, probablemente plantar más de una vez, ¿ya? Porque cuando uno planta especies nativas, por lo general no son tan exitosas en el establecimiento. El trabajo de control y de monitoreo permanente, ¿ya?, en varias décadas, ¿ya?, tenemos un buen resultado, pero eso es más bien la excepción que la regla, lamentablemente. Y quiero terminar un poco la discusión de estos temas respecto de
con este gráfico, que habla justamente de el tiempo, ¿cierto? En un eje, cuánto tiempo necesitamos. En otro eje tenemos la superficie o densidad de las especies invasoras. Y acá tenemos la capacidad de control y el costo. Y esta curva es bien simple y nos muestra que en una etapa, ¿cierto?, inicial de introducción, la erradicación es bastante simple, ¿ya? Porque demanda poco trabajo, las poblaciones están localizadas, por lo tanto uno rápidamente pudiese controlar eso. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿cierto?, la erradicación, el control se va haciendo cada vez más improbable, ¿ya? Cuando pasa mucho tiempo, ¿ya? Mucho tiempo, cuando la superficie es alta y con una alta densidad y toda la área ocupada por especies exóticas, solo el control local es posible, ¿cierto? Y aquí las iniciativas de restauración son importantes, ¿ya? Ahora, si no reaccionamos a tiempo, es tarde para empezar con estas cosas. Y los costos, fíjense cómo se disparan. Costos de control muy, muy altos. Por lo tanto, es clave, ¿cierto?, poder identificar en una etapa incipiente, inicial, problemas potenciales de especies exóticas invasoras que tengan un impacto en comunidades naturales, en comunidades nativas. Si somos capaces de poder detectar eso a tiempo, implementar planes de control, ¿cierto?, acotados en esas áreas, tenemos una mayor probabilidad de éxito y por ende, ¿cierto?, la erradicación o el control es posible. Si pasa el tiempo, más encima hay leyes que nos dificultan el trabajo, estoy pensando en la relación araucaria-pino con torta, es muy difícil que se pueda erradicar totalmente. A pesar de que los pinos, uno en teoría, ¿cierto?, uno los corta y no rebrotan, ¿ya? Sin embargo, hay especies como el contorta de que no están así, ¿ya? Tienen la capacidad práctica, casi mágica de rebrotar incluso cuando uno los corta completamente. Entonces todas esas cosas, fíjense que la probabilidad de éxito, ¿cierto?, baja bastante, el costo aumenta mucho y la restauración parece ser la única vía. Ahora, la restauración es muy, muy compleja también. Lo van a ver cuando el profesor Rodrigo Vargas tenga sus clases en el curso, donde le dan mucho énfasis a esto de la restauración. Y es muy costosa, por lo tanto hay una serie de cuestiones técnicas, ¿cierto?, que pueden hacer que las iniciativas no funcionen del todo. Bien, con eso quiero dejar el video hasta aquí y lo voy a compartir para que en la clase ya profundicemos y veamos algunas consultas y dudas al respecto.